Saludos a todos. Queremos hablar acerca del funcionamiento de un tipo de neurona llamada neurona Adeline y un tipo de red neuronal llamado red neuronal llamada backpropagation. Vamos a llevar el siguiente contenido. Dentro del siguiente contenido en nuestra exposición tenemos como primera medida lo que es las redes neuronales artificiales. Luego seguiremos con el tema neurona Adeline y red neuronal backpropagation. Las redes neuronales artificiales, las cuales vamos a llamar RNA, son dispositivos o software que son programados de tal manera que tratan de representar al cerebro humano, simulando su proceso de aprendizaje. Dentro de los tipos de neuronas artificiales que tenemos la neurona del perceptrón y la neurona del Adeline. Dentro de los tipos de redes neuronales que son más conocidas, tenemos la red neuronal backpropagation, la red neuronal Hotfield, la red neuronal Conoin Feature Map, dentro de las cuales podamos hablar lo que es la neurona Adeline y la red neuronal backpropagation. Las redes neuronales artificiales, la principal característica de ellas es su capacidad para poder aprender de su entorno y mejorar su desempeño a través del aprendizaje. Una red neuronal artificial aprende acerca de su ambiente a través de un proceso interactivo de ajuste de sus pesos sinápticos y niveles de sesgo, que son llamados vías. El aprendizaje de las redes neuronales artificiales puede ser supervisado, que se refiere al set de entrenamiento, o no supervisado, que no hay un set de entrenamiento, pero se sabe dónde se quiere llegar. Las redes neuronales son utilizadas para varias aplicaciones. Entre las aplicaciones más exitosas tenemos 7, que son: la primera, procesamiento de imágenes y de voz; reconocimiento de patrones; planeamiento; interfaces adaptativas para sistemas hombre-máquina; predicción; control y optimización; y filtrado de señales. Como les había hablado anteriormente sobre un tipo de neurona, dentro de las cuales tenemos la neurona Adeline y la neurona perceptrón, vamos a hablarles sobre la neurona Adeline. Este tipo de neurona es similar a la neurona perceptrón, pero de respuesta lineal, e incorporan un parámetro adicional denominado vías, que no es un umbral de disparo como lo es el umbral en el perceptrón, sino que nos proporciona un grado de libertad adicional. Este tipo de neurona tiene una diferencia muy importante con el perceptrón, y es que él utiliza la regla de aprendizaje llamada regla de Woodruff o regla del mínimo cuadrado promedio. Las entradas y salidas pueden ser continuas dentro de este tipo de neurona. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Bueno, aquí tenemos dos diagramas de dos tipos diferentes de neuronas. La de arriba es la Adeline y la de abajo es la de perceptrón. Básicamente son iguales, lo único que cambia es la función de transferencia en la salida. Mientras que el perceptrón se basaba en simplemente discriminar una clase de otra, es decir, su salida era digital. En la Adeline la diferencia es que en la salida de la función neta es igual a la función de activación, es decir, la entrada en la función de transferencia, que es una línea recta, es igual a su salida. Aquí vemos una definición de lo que dije anteriormente. El perceptrón se basa en diferenciar una clase de otra. Separa, por decirlo así, manzanas de peras o personas altas de bajas, por decir un ejemplo. En cambio, una red neuronal Adeline tiene una salida lineal y toma valores continuos, que pueden ir desde valores negativos hasta positivos.
La red neuronal Adaline utiliza la regla de aprendizaje de mínimos cuadrados, LMS. Esta utiliza un método de optimización llamado el gradiente descendiente. Este permite derivar de forma sistemática reglas de aprendizaje para arquitecturas concretas. Más adelante hablaremos más en detalle de los fundamentos matemáticos que implica esta regla de aprendizaje de mínimos cuadrados. Pero primero hay que tener claro algunos conceptos previos que necesitamos para entender plenamente el concepto. Y uno de ellos es el gradiente, específicamente sus propiedades. Nos basaremos primero en la propiedad número 2, que nos indica que si tenemos una función cualquiera y calculamos su gradiente, el resultado de este nos dará la dirección del máximo incremento de la función. Es decir, el gradiente intentará buscar el pico de la función, el máximo punto, el máximo valor que él tenga. Y la tercera propiedad nos dice que si calculamos el valor negativo del gradiente de la misma función, el resultado nos dará la dirección del mínimo incremento, es decir, buscaremos el valor mínimo, la llanura de la función. Estas propiedades las tendremos en cuenta más adelante cuando entremos en el detalle del matemático de la regla de aprendizaje. Otro concepto previo es la media cuadrática. La media cuadrática no es más que una forma de medir la cantidad de una variable, o mejor dicho, la magnitud de una variable cualquiera, la variable que vayamos a analizar. Aquí tenemos la ecuación que usaremos más adelante. La función neta. Aquí vemos más en detalle la función neta que vimos hace algunas diapositivas de la red neuronal Adaline. Para motivos de simplificación diremos que W0, que es el bias, lo tomaremos como un peso sináptico. Y diremos que la primera entrada del vector de entradas x sub 0 será igual a 1. Esto con el objetivo de simplificar un poco la fórmula de la sumatoria y representarlo en notación vectorial para que más adelante se nos haga más fácil el cálculo del gradiente. La función de salida, la función de activación de la Adaline es el mismo valor de salida de la combinación lineal de los pesos sinápticos con la entrada. Es decir, es lo que ya había dicho antes. La salida de la función neta es igual a la función de activación. No tiene ningún cambio. La regla de aprendizaje de los mínimos cuadrados. Usamos aquí esta regla de aprendizaje usa la media cuadrática para medir la cantidad de error que hay. Como ya sabemos del tema del perceptrón anteriormente, el error era la diferencia entre el valor deseado y la salida de la neurona. Pero en ese caso el error, como las salidas eran digitales, simplemente teníamos error o no había, ya fuera error negativo o error positivo. No necesitábamos medir en sí el error. ¿Esto qué significa? Que con una red neuronal Adaline no podemos usar la misma ley de aprendizaje, sino que necesitamos una manera más confiable de hacerlo, y eso es usando la media cuadrática. Por lo tanto, se propone el uso de esa ecuación como medida del error de la salida de la red neuronal Adaline. Es esta que está acá. Luego tenemos la ecuación para el cálculo del vector de los pesos. Esta es la misma que se usó con el perceptrón, pero el cambio acá es en el delta de WT. Ese delta de WT es igual a
menos una constante por el gradiente de la función de error. Ya vamos a explicar por qué ese menos y por qué esa constante. La función de error es igual al error al cuadrado. Por lo tanto, como ya dijimos, para optimizar el error, para minimizar el error, nosotros tomamos el gradiente. Y como ya vimos en una de las primeras diapositivas acerca de las propiedades del gradiente, la propiedad número 3 nos dice que si calculamos el valor negativo del gradiente, tratamos de buscar el mínimo de la función. En este caso la función es el error. Y una vez que lleguemos al mínimo de la función del error, pues ya se dirá que la red está entrenada. La constante mu es una constante de aprendizaje que detallaré en unas diapositivas más adelante. Aquí tenemos la superficie de la función de error. Pues como ya sabemos, la función de error depende de los pesos sinápticos. En este caso tenemos solamente dos, para motivos de facilidad para poder apreciar bien la gráfica. Aquí tenemos un error inicial y acá un error mínimo. El gradiente lo que hace es tratar de buscar este error mínimo, haciéndolo paso por paso hasta que él llega. Esa es la idea del gradiente descendiente, que se minimiza el error. Pero ¿cómo se hace eso? Aquí tenemos el error, la salida deseada o el objetivo que queremos, que es el objetivo de la red neuronal, y la salida actual de dicha red neuronal. Luego calculamos el gradiente de esa expresión. Pero con respecto a qué, nosotros derivamos con respecto al peso, a los pesos sinápticos, porque la función de error depende de ellos. Eso nos da esta expresión. Luego tenemos que esta expresión es el mismo error, es igual al error. Luego simplificamos y tenemos esta expresión. Luego esto que obtuvimos aquí lo reemplazamos en esta ecuación que está acá atrás, en esta. Y tenemos lo siguiente. Como la constante de aprendizaje es 2, la podemos simplificar en una sola constante. Y esa constante nos determina el ritmo de entrenamiento de aprendizaje de la red neuronal. Es decir, nos determinará qué tan rápido puede aprender o no. Puede ser un inconveniente si la escogemos muy grande, porque el algoritmo puede quedar deambulando por la superficie de error y nunca encontrar el mínimo. Y si la ponemos muy baja, se puede tomar mucho tiempo. Así que lo recomendable usualmente es que este valor de alfa tome un número entre 0 y 1, usualmente. No hay una regla específica que determine el valor exacto que le debamos poner. Simplemente por prueba y error se prueba qué valor nos conviene más. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la parte de backpropagation o propagación de errores hacia atrás. Podemos decir que es un tipo de algoritmo de aprendizaje, de hecho es de carácter supervisado, porque uno tiene que agregar unas entradas y unas salidas objetivo, y con base de ver el estado de unos pesos iniciales, observar qué tanto error hay presente en la red y realizar un ajuste de los pesos paso por paso hasta llegar a un error mínimo o un error que uno ya puede aceptar. Podemos decir que es un método que es apto para entrenar redes con capas ocultas. De hecho, la propagación de errores hacia atrás es un resultado de aplicar el entrenamiento por gradiente a redes neuronales de una o más capas ocultas. Esto se debe a que hay problemas que toca enfrentar en los cuales una red conformada solo por capas de entrada y capas de salida no es suficiente para dar la exactitud que uno anda buscando sin importar qué entrenamiento se esté utilizando para ese tipo de red. Amerita entonces agregar entre dichas capas una cierta cantidad de neuronas que uno conoce como la capa oculta.
Uno ha hablado de lo que es la actualización de pesos en procesos anteriores. Cuando uno tiene una red que consta de una capa de entrada y una capa de salida, el entrenamiento consta únicamente en hallar los errores entre los objetivos y las salidas que generan la red por medio de la fórmula para actualizar los pesos y los umbrales. Esta fórmula que vemos por acá, uno ve como el peso siguiente depende de lo que es el peso actual, el factor de aprendizaje y el gradiente de la función de error. Saben que el gradiente es una derivada que se está derivando el error en función de los pesos que se tengan en el momento, y eso permite hacer al final la expresión que tenemos acá, que tenemos que depende de la cantidad de error de las entradas y del peso actual. Pero entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo hacer para hallar el error de las neuronas de la capa oculta si no se sabe qué salida deberían tener para que la red funcione como se plantea? Ya la cuestión es ahí poco, uno desconoce qué valor deberían tener las neuronas en la capa oculta. ¿Cuánto error aporta cada peso sináptico de la capa oculta? Entonces, para eso uno recurre a lo que es el gradiente. Uno recurre ahora no solo a derivar el error con respecto a los pesos de la capa de salida, sino también para derivar con respecto a los pesos de la capa oculta. Hay que tener en cuenta que este tipo de derivadas incluyen derivadas implícitas, porque lo que son el gradiente con respecto a la capa de salida, saben que esos errores que se van a presentar ahí están en función de donde vengan esas señales que vienen primero de los pesos de la capa oculta. Eso nos hace realizar los siguientes cálculos. Para una capa de salida, se tiene que el error es igual al factor de aprendizaje por la sumatoria de todos los deltas, y luego esos deltas por las entradas que generan. Teniendo en cuenta que esos deltas son iguales al error en la neurona de salida multiplicada por la derivada de la función de activación evaluada en un punto H. Ese punto H no es más que la sumatoria del producto de los pesos de salida multiplicados por sus entradas menos el umbral de salida. Y para una capa oculta podemos ver que el error también sería igual al factor de aprendizaje multiplicado por la sumatoria de los deltas, pero estos serían los deltas de la capa oculta multiplicados por las entradas de dicha capa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Noten esta vez que el delta no depende del error, sino que depende ahora de una sumatoria de todos los deltas de la capa anterior multiplicados por sus pesos. Por medio de esto es que uno puede reemplazar el error que uno desconoce en una capa oculta. Una vez hecho eso, esa sumatoria se multiplica por la derivada de la función de activación de dicha capa. Y al final se evalúa en un punto D, que ese punto D también sería el factor de aprendizaje multiplicado por la sumatoria del producto de los pesos por sus entradas menos el umbral. Entonces, uno realiza este proceso, uno va viendo cómo el error se va transmitiendo de una capa a las capas ocultas y finalmente hasta la capa de entrada. Entonces uno puede realizar un proceso de varios pasos para poder entrenar cualquier tipo de red de una o más capas ocultas, que serían los siguientes. Uno primero realiza un establecimiento de pesos, unos umbrales iniciales de forma al azar. No hay, por decir una manera precisa, de poder determinar con cuáles pesos o cuáles umbrales servirían para hacer que el proceso sea más corto. Esto es algo con lo que uno tiene que iniciar y contar de pronto con algo de suerte. Luego uno obtiene la respuesta de la red y uno va viendo qué tanto se está acercando hacia el objetivo. Con base a eso, uno realiza el cálculo de los errores iniciales, los errores de salida, y con eso inicia uno a calcular los errores asociados a todas las capas presentes en la red. Posteriormente, uno realiza el proceso de actualizar los pesos y los umbrales, y vuelves a probar si ya estás lo suficientemente cerca de los objetivos. Si no es así, repites el proceso hasta que ya cumplas la cercanía que uno desea. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. El grupo está conformado por Ariel Estrada, Giancarlo Herrera, Gabriel Martínez y Silfri Medina.